Cuando los doctores le mostraron los resultados del análisis de sangre, Clara sintió que el mundo se detenía. El niño al que había estado ayudando durante meses era su propio hijo, el que había abandonado 7 años atrás. Pero lo peor aún estaba por venir. Una madre cruza cada mañana frente al niño que abandonó hace 7 años, sin reconocerlo. Clara, de 38 años, vive en la Ciudad de México con su esposo Javier, construyendo una vida sobre el silencio de un pasado que nunca confesó. En las calles del centro, un niño de 7 años llamado Mateo vende pulseras para sobrevivir, y algo en sus ojos despierta en ella un afecto inexplicable que no logra comprender. Cada encuentro la acerca más a una verdad enterrada. Cuando un accidente pone la vida del niño en peligro y Clara intenta ayudarlo en el hospital, los análisis de sangre revelan lo imposible. Mateo es su hijo, el bebé que entregó bajo la presión devastadora de su familia tras la muerte de su primer esposo. El reencuentro ocurre al borde de la muerte, desatando una tormenta de culpas, secretos y decisiones que destruirán su matrimonio o lo reconstruirán desde cero. Porque hay verdades que el corazón reconoce antes que la mente, y hay amores que ninguna circunstancia debería separar. Antes de comenzar, escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y suscríbete al canal porque nos ayudas a crecer para traerte más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. Clara nunca imaginó que el infierno podría disfrazarse de rutina. Cada mañana, a las 7:15, salía de su departamento en la colonia Roma. Se subía al metro en Insurgentes y emergía 30 minutos después en el bullicio del centro histórico. Siempre el mismo recorrido, siempre los mismos rostros anónimos, siempre esa sensación de estar viva sin realmente vivir. Javier ya estaba despierto cuando ella se levantaba, preparando café en la cocina con esa meticulosidad que lo caracterizaba. Llevaban 5 años casados y en ese tiempo habían perfeccionado el arte de la convivencia silenciosa. Él trabajaba en una empresa de tecnología, ella en una agencia de publicidad. Cenaban juntos, veían series los fines de semana, hacían el amor con la frecuencia exacta que los manuales de pareja recomendaban. Una vida perfectamente normal, perfectamente vacía. Pero algo cambió 3 meses atrás. Fue un martes. Clara caminaba por la calle de Madero cuando lo vio por primera vez. Un niño pequeño, de no más de 7 años, con el cabello oscuro revuelto y una camiseta 2 tallas más grande, vendía pulseras de colores cerca de la entrada del Palacio de Bellas Artes. Lo que llamó su atención no fue su situación, porque en esa zona abundaban los niños trabajando en las calles. Fue su mirada. Esos ojos color miel tenían algo, una tristeza antigua que no correspondía a su edad, una dulzura que sobrevivía a pesar de todo. Clara se detuvo. El niño levantó la vista y le sonrió con una timidez que le atravesó el pecho como un alambre caliente. ¿Quiere una pulsera, señora? Son 20 pesos. Su voz era suave, educada. Pronunciaba cada palabra con cuidado, como si temiera ofender. Clara buscó en su bolsa y sacó un billete de 50. Dame 2. Quédate con el cambio. El niño abrió los ojos con sorpresa y le entregó las pulseras con ambas manos, como si fueran un tesoro. Clara las guardó en su bolsa y siguió caminando, pero algo se había roto dentro de ella. O quizás se había despertado. Al día siguiente, sin planearlo, tomó la misma ruta. El niño estaba ahí nuevamente, en el mismo lugar, con la misma camiseta. Esta vez Clara le compró un paquete de chicles que no necesitaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Mateo, señora. Yo soy Clara. No tienes que decirme señora. El niño sonrió otra vez y Clara sintió una opresión en el pecho que no supo identificar. Era como nostalgia, pero de algo que nunca había vivido, como reconocer un lugar al que nunca había ido. Los encuentros se volvieron diarios. Clara comenzó a salir 10 minutos antes de casa para tener tiempo de conversar con Mateo. Le compraba lo que fuera que estuviera vendiendo ese día, pero más que nada le hacía preguntas. ¿Dónde vivía? ¿Con su abuela en un cuarto en Tepito? ¿Iba a la escuela? A veces, cuando no tenía que trabajar. ¿Le gustaba leer? Sí, pero no tenía libros. Clara comenzó a llevarle cosas. Un sándwich extra de su almuerzo, una chamarra que Javier ya no usaba, un libro de cuentos que compró en una librería de viejo. Mateo recibía cada regalo con una gratitud que partía el alma. «Eres muy buena conmigo», le dijo un día, abrazando el libro contra su pecho. «Nadie me trata como tú». Clara tuvo que voltear para que no la viera llorar. En casa, Javier comenzó a notar su distracción. «¿Estás bien?», le preguntó una noche mientras cenaban. «Sí, solo es trabajo», mintió Clara. Pero no era trabajo, era Mateo.
Era esa conexión inexplicable que sentía cada vez que lo veía. Era la forma en que su corazón se aceleraba cuando doblaba la esquina y lo encontraba esperando. Era la manera en que pensaba en él durante el día, preguntándose si había comido, si tenía frío, si alguien lo cuidaba realmente. Una mañana, Mateo no estaba en su lugar habitual. Clara esperó 15 minutos, luego 20. La ansiedad le apretaba la garganta. Preguntó a otros vendedores ambulantes, pero nadie sabía nada. Llegó tarde al trabajo por primera vez en años. Al día siguiente, Mateo estaba de vuelta, pero con un moretón en la mejilla. ¿Qué te pasó? Clara se arrodilló frente a él, olvidando que estaba en medio de la banqueta. Me caí, dijo el niño, sin mirarla a los ojos. Clara sabía que mentía. La rabia y la impotencia le quemaban por dentro. Mateo, si alguien te lastima, tienes que decirme. El niño levantó la vista, y en sus ojos había algo más que tristeza. Había miedo. Mi abuela dice que no puedo contarle nuestras cosas a nadie. Dice que si lo hago, los del gobierno me van a quitar. Clara sintió que el mundo se tambaleaba. Quiso abrazarlo, protegerlo, llevárselo de ahí, pero no tenía derecho. Era solo una extraña que le compraba pulseras. Esa noche, Clara no pudo dormir. Javier roncaba suavemente a su lado, ajeno a la tormenta que rugía dentro de ella. Se levantó y fue a la sala, mirando por la ventana las luces de la ciudad que nunca dormía. ¿Por qué le importaba tanto ese niño? ¿Por qué sentía que lo conocía de toda la vida? ¿Por qué cada vez que lo veía, algo dentro de ella gritaba que no podía dejarlo ir? No tenía respuestas. Solo tenía ese vacío que llevaba años fingiendo que no existía, y un niño de ojos color miel que, sin saberlo, estaba llenándolo. Las semanas pasaron. Clara y Mateo desarrollaron una rutina. Ella llegaba, le compraba algo, conversaban unos minutos. Él le contaba historias de la escuela cuando podía ir, de los perros callejeros que alimentaba, de cómo soñaba con tener una bicicleta algún día. Clara comenzó a llevar una libreta donde anotaba todo lo que Mateo le decía, sus gustos, sus miedos, sus sueños, como si al escribirlos pudiera mantenerlos a salvo. Un viernes por la tarde, Mateo le hizo una pregunta que la dejó sin aliento. Clara, ¿por qué eres tan buena conmigo? ¿Por qué me cuidas si no soy nada tuyo? Clara sintió que algo se quebraba en su interior. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas, porque todos merecemos que alguien nos cuide, Mateo, especialmente tú. El niño la miró con esos ojos sabios que no correspondían a sus 7 años. A veces siento que te conozco de antes, dijo en voz baja, como si fueras importante para mí, pero no sé por qué. Clara no pudo responder. Solo lo abrazó ahí en medio de la banqueta del centro histórico, mientras la gente pasaba apresurada a su alrededor. Y en ese abrazo había algo que ninguno de los dos entendía todavía, algo que el destino estaba a punto de revelar de la forma más cruel posible. El lunes comenzó como cualquier otro. Clara salió de casa con su café en un termo, besó distraídamente a Javier en la mejilla y tomó el metro. Pero cuando llegó a la esquina habitual, Mateo no estaba, tampoco el martes. El miércoles Clara llegó más temprano, preguntó a todos los vendedores que conocía. Nadie lo había visto. Una señora que vendía elotes le dijo que había escuchado algo sobre un accidente, pero no estaba segura. El jueves por la mañana, Clara no fue a trabajar. Algo le decía que tenía que encontrarlo. Caminó por todas las calles cercanas, preguntó en cada esquina. Nada. La desesperación comenzaba a convertirse en pánico. Fue en una tienda de abarrotes donde finalmente obtuvo información. El dueño, un señor mayor que conocía a Mateo, le contó lo que sabía. El chamaco tuvo un accidente el lunes en la tarde. Lo atropellaron en Eje Central. Lo llevaron al Hospital General. No sé más. Clara corrió. No tomó taxi porque el tráfico estaba imposible. Corrió las 12 cuadras que la separaban del hospital, con el corazón golpeándole las costillas y el terror asfixiándola. El Hospital General era un laberinto de pasillos grises y olor a desinfectante. Clara preguntó en información, en urgencias, en 2 pisos diferentes. Finalmente, una enfermera le dio la ubicación. 3er piso, área de cuidados intensivos pediátricos. Cuando llegó, una mujer mayor estaba sentada en una silla de plástico afuera de la sala. Tenía el rostro curtido por el sol y las manos ásperas. Lloraba en silencio. ¿Usted es la abuela de Mateo?, preguntó Clara tratando de controlar su voz. La mujer levantó la vista, sorprendida. ¿Quién es usted? Soy una amiga de Mateo. Lo veo todos los días en el centro. ¿Cómo está? La abuela negó con la cabeza y más lágrimas rodaron por sus mejillas. Está muy grave. Los doctores dicen que necesita una transfusión urgente, pero su tipo de sangre es raro, AB negativo. No hay en el banco de
sangre y yo no puedo donarle porque soy demasiado vieja y tengo diabetes. Clara no lo pensó. Yo puedo intentar, déjeme hablar con los doctores. 30 minutos después, Clara estaba en el laboratorio del hospital. La enfermera le tomó una muestra de sangre para hacer las pruebas de compatibilidad. Mientras esperaba los resultados, Clara pidió ver a Mateo. La dejaron pasar solo 5 minutos. El niño estaba conectado a una maraña de tubos y cables. Tenía el rostro pálido, un vendaje en la cabeza y moretones por todas partes. Clara tuvo que cubrirse la boca para no sollozar. «Resiste, pequeño», susurró, tocando su mano fría. «Por favor, resiste». Una hora después, el doctor la llamó a su oficina. Era un hombre joven, con ojeras profundas y una bata manchada de café. «Señora Clara, tengo que hablar con usted sobre algo muy importante». El tono de su voz hizo que el estómago de Clara se contrajera. «¿Qué pasa? ¿Puedo donarle sangre?» «Sí, usted es compatible, pero hay algo más». El doctor respiró hondo. «Los análisis muestran que usted no solo comparte el tipo de sangre con el niño. Los marcadores genéticos indican, señora, según estas pruebas, existe una probabilidad del 99,7% de que usted sea la madre biológica de Mateo». El mundo dejó de existir. Clara escuchó las palabras, pero no tenían sentido. No podían tener sentido. Su mente se negaba a procesarlas. «Eso es imposible», susurró. «Tiene que haber un error». «No hay error. Repetimos la prueba 2 veces para estar seguros». El doctor la miraba con una mezcla de compasión y confusión. «¿Usted tiene algún hijo del que se separó? ¿Algún niño que dio en adopción?» Las paredes comenzaron a cerrarse sobre Clara. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Las imágenes llegaron en avalancha, recuerdos que había enterrado tan profundo que casi había logrado convencerse de que nunca existieron. 7 años atrás, su primer matrimonio con Daniel, el embarazo inesperado, la felicidad perfecta, y luego el accidente. Daniel murió 3 meses antes de que naciera el bebé. Clara quedó destrozada, sola, hundiéndose en una depresión que casi la mata. La familia de Daniel la culpaba. Decían que el bebé era una maldición, que lo había distraído, que por eso había muerto. La madre de Clara, una mujer fría y dominante, le decía todos los días que no podía criar a un hijo sola, que arruinaría su vida y la del niño. Clara dio a luz en medio de una tormenta emocional. Sostuvo al bebé solo 3 horas. 3 horas de mirarlo, de memorizar cada detalle de su rostro antes de que su madre y su suegra se lo llevaran. Le dijeron que lo entregarían a una buena familia, que sería lo mejor para todos. Clara firmó los papeles sin leerlos. Estaba tan rota que apenas podía mantenerse en pie. Después intentó olvidar. Se mudó de ciudad, cambió de trabajo, rehizo su vida. Conoció a Javier 3 años después. Nunca le contó del bebé, nunca se lo contó a nadie. Construyó una nueva existencia sobre el silencio de esa herida y ahora ese bebé estaba frente a ella, luchando por su vida en una cama de hospital. «No puede ser él», dijo Clara, pero su voz se quebró. «Me dijeron que lo habían dado en adopción. Me dijeron que estaba con una buena familia. Según los registros del niño, vive con su abuela materna desde que era un bebé», explicó el doctor. «No hay registro de adopción formal». Clara sintió que iba a vomitar. La verdad la golpeó con la fuerza de un tren. Nunca hubo adopción. Su madre se lo había entregado a alguien sin los trámites legales, probablemente a alguna familia conocida que después no pudo o no quiso quedarse con él. Y Mateo terminó con esa abuela que apenas podía mantenerlo, vendiendo en las calles para sobrevivir. Su hijo, su niño, lo había abandonado y él había sufrido todo este tiempo. Clara se derrumbó en la silla del doctor y lloró como no había llorado en 7 años. Lloró por el bebé que nunca cargó, por los años perdidos, por cada momento que Mateo pasó solo, con hambre, con miedo, mientras ella vivía su vida cómoda fingiendo que él no existía. «Necesito que se tranquilice», dijo el doctor con gentileza. «Mateo necesita esa transfusión ahora. ¿Está dispuesta a hacerlo?» Clara levantó la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Haría cualquier cosa por él, lo que sea. La transfusión tomó 2 horas. Clara se quedó en la camilla viendo cómo su sangre, la misma sangre que corría por las venas de Mateo, fluía a través del tubo. Era lo menos que podía hacer. Era infinitamente insuficiente. Cuando terminó, el doctor le dijo que Mateo estaba estabilizado, pero que aún estaba grave. Clara se quedó toda la noche en el hospital, sentada en una silla junto a la abuela, quien no entendía por qué esta extraña estaba tan involucrada. Al amanecer, el teléfono de Clara vibró sin parar. Javier había llamado 17 veces. Finalmente contestó. «¿Dónde carajos estás?». La voz de
Javier era una mezcla de enojo y preocupación. No llegaste a casa, no contestas el teléfono. Estaba a punto de ir a la policía. Estoy en el hospital general, dijo Clara. Su voz era un eco vacío. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? No, es complicado. Necesito que vengas. Una hora después, Javier llegó. Clara lo llevó a la cafetería del hospital y le contó todo. Cada palabra era un cuchillo que ella misma se clavaba. El bebé que nunca mencionó, el abandono, los años de silencio, y ahora el niño al que había estado ayudando sin saber que era su propio hijo. Javier la miraba como si fuera una extraña. Me mentiste durante 5 años, dijo finalmente, su voz temblaba. Me ocultaste que tenías un hijo. No sabía dónde estaba. Pensé que estaba bien, que tenía una familia. Eso no cambia nada. Javier golpeó la mesa, haciendo que el café se derramara. Compartimos una vida, Clara. Se supone que no hay secretos. ¿Qué más me has ocultado? Nada, te lo juro, nada más. Javier se levantó, pasándose las manos por el cabello. Necesito tiempo. No puedo procesar esto ahora. Se fue sin mirar atrás. Clara se quedó sola en la cafetería vacía, rodeada del murmullo distante del hospital, con el sabor amargo de la verdad en la boca. Pero cuando volvió al tercer piso y vio a Mateo a través del vidrio de cuidados intensivos, supo que no importaba lo que perdiera, no iba a abandonarlo otra vez, nunca más. Mateo despertó 4 días después del accidente. Clara estaba ahí, como había estado cada minuto que el hospital le permitía. Cuando el niño abrió los ojos y la vio, su primera reacción fue sonreír débilmente. Clara, sabía que vendrías. Ella tuvo que morderse el labio para no llorar frente a él. Siempre voy a venir, Mateo, siempre. Los doctores dijeron que se recuperaría completamente, pero que necesitaría semanas de reposo y fisioterapia. La abuela no tenía recursos para pagar nada de eso. Clara se hizo cargo de todo sin dudarlo. Pagó el hospital, consiguió los medicamentos, contrató a una fisioterapeuta, vació sus ahorros sin pensarlo 2 veces. Javier no volvió a casa durante esos días. Se quedaba en un hotel y solo respondía mensajes breves y fríos. Clara no lo presionó. Sabía que le había arrebatado el suelo bajo los pies, que la confianza entre ellos se había hecho pedazos, pero tampoco podía preocuparse por eso ahora. Su hijo la necesitaba. Una tarde, mientras Mateo dormía, la abuela finalmente le hizo la pregunta que Clara sabía que vendría. ¿Por qué hace todo esto por mi nieto? Clara respiró hondo. Ya no había espacio para mentiras. Porque soy su madre biológica. El silencio que siguió fue denso y pesado. La abuela la miró con una mezcla de shock y algo parecido a la rabia. ¿Usted es la que lo abandonó? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Viene a quitármelo? Clara negó con la cabeza. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. No vengo a quitarle nada. Solo quiero estar en su vida. Quiero que esté bien, que tenga lo que necesita. No tiene que perdonarme. Yo misma no me perdono. Pero por favor, déjeme ayudarlo. La abuela apretó los labios. Sus ojos también estaban húmedos. Ese niño ha sufrido mucho. Lo dejaron conmigo cuando tenía 3 meses. La mujer que se lo llevó a usted me lo trajo diciendo que no podía cuidarlo. Yo no tenía nada, pero era mi sangre. Lo crié como pude. Hizo una pausa. Su voz se quebró. Pero no ha sido suficiente. Él merece más de lo que yo puedo darle. Entonces déjeme ayudar. No como alguien que quiere reemplazarla, sino como alguien que lo ama y quiere verlo bien. La abuela asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el borde de su rebozo. Está bien, pero si le hace daño otra vez, no me importa quién sea usted. Lo protegeré de todo, incluso de su propia madre. No le haré daño, nunca más. Cuando le dieron de alta a Mateo, Clara rentó un departamento pequeño cerca de donde vivía la abuela. No podía llevárselo a casa porque ya no tenía casa propia. Javier había sido claro, necesitaba espacio. Así que Clara se mudó a ese departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores, con muebles de segunda mano y paredes que necesitaban pintura. Mateo iba todos los días después de la escuela. Clara lo ayudaba con la tarea, le preparaba la cena, lo llenaba de todo el amor que no pudo darle durante 7 años. El niño florecía con cada día que pasaba. Sus ojos tenían un brillo que antes no existía. Reía más, soñaba en voz alta. Cuando sea grande quiero ser doctor, le dijo una tarde mientras hacían la tarea de matemáticas, para ayudar a niños como yo. Clara sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Vas a ser un doctor increíble. Tú vas
¿Vas a estar ahí cuando me gradúe? Voy a estar en cada momento importante de tu vida, Mateo, te lo prometo. El niño la abrazó y en ese abrazo había algo que sanaba heridas que Clara pensó que nunca cicatrizarían. Pero las noches eran diferentes. Cuando Mateo se iba con su abuela y Clara se quedaba sola en ese departamento vacío, el peso de lo que había perdido la aplastaba. Extrañaba a Javier. Extrañaba su vida de antes, aunque fuera una vida construida sobre mentiras. Un mes después del accidente, Javier finalmente aceptó verla. Se encontraron en un café neutral, lejos de los lugares que solían frecuentar. Se veía cansado, había perdido peso, tenía ojeras que Clara no recordaba. ¿Cómo está el niño?, preguntó sin mirarla a los ojos. Recuperándose bien, va a estar bien. Javier asintió, jugando con la taza de café que no había tocado. He estado pensando mucho, Clara. Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre todo. El corazón de Clara latía tan fuerte que dolía, y no puedo hacerlo, continuó Javier. No puedo estar con alguien que me ocultó algo tan importante. No puedo confiar en ti otra vez. Javier, por favor, déjame terminar. Levantó la mano. No puedo estar contigo como tu esposo. Pero hizo una pausa tan larga que Clara pensó que iba a morir ahí mismo. Pero he estado pensando en ese niño, en Mateo, y no es su culpa nada de esto. Él no pidió ser abandonado, no pidió sufrir. Javier finalmente la miró. Y tú tampoco pediste estar en esa situación hace 7 años. Sé que tu familia te presionó, que estabas destruida por la muerte de tu esposo. No justifico lo que hiciste, pero lo entiendo. Clara no podía respirar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito tiempo para perdonarte, tal vez meses, tal vez años, pero también estoy diciendo que ese niño necesita una familia. Y si tú vas a ser su madre, no quiero que lo hagas sola. Las lágrimas nublaron la visión de Clara. ¿Estás seguro? No tienes ninguna obligación, lo sé, pero quiero intentarlo. No por nosotros, no todavía, por él. Fue un proceso lento y doloroso. Javier comenzó a visitar el departamento los fines de semana. Al principio era incómodo, tenso. Mateo no entendía exactamente quién era ese señor, pero Clara le explicó con cuidado que era alguien importante, alguien que también quería cuidarlo. Javier era paciente con el niño. Le enseñó a jugar ajedrez, lo llevó a su primer partido de fútbol, le ayudó a armar una maqueta del sistema solar para un proyecto de la escuela. Poco a poco, una conexión genuina comenzó a formarse entre ellos. 3 meses después, Javier le propuso algo a Clara. Quiero que vuelvas a casa, tú y Mateo. Clara lo miró con incredulidad. ¿Estás seguro? No quiero que lo hagas por obligación. No es obligación. Javier tomó su mano. Era la primera vez que la tocaba en meses. He aprendido algo en estos meses. Aprendí que el amor no siempre es perfecto, que las personas cometen errores terribles y aún así merecen una segunda oportunidad. Aprendí que la familia no siempre es lo que planeaste, pero puede ser exactamente lo que necesitas. Clara lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Te amo y lamento tanto haberte mentido. Lo sé, y yo también te amo. Vamos a sanar esto juntos, los 3. La mudanza tomó 2 semanas. Mateo estaba emocionado y aterrado al mismo tiempo. La abuela aceptó con lágrimas en los ojos, haciéndole prometer a Clara que podría visitarlo siempre que quisiera. Es mi nieto, siempre será mi nieto, y siempre será bienvenida en nuestra casa, respondió Clara abrazándola. Usted lo salvó cuando yo no estuve ahí. Nunca voy a olvidar eso. La primera noche en la casa de Javier y Clara, Mateo no podía dormir de la emoción. Tenía su propio cuarto, pintado de azul como él quería, con una cama nueva y estantes llenos de libros. Clara lo arropó, besó su frente y se quedó sentada al borde de la cama. Clara, susurró Mateo en la oscuridad. ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué te siento como mi mamá? Clara sintió que el alma se le salía del cuerpo. No le había contado la verdad completa aún. Pensaba esperar a que fuera mayor, a que pudiera entenderlo. Porque te quiero como una mamá quiere a su hijo, respondió con cuidado. Desde el momento en que te conocí, Mateo sonrió con los ojos cerrados. Yo también te quiero así, como si fueras mi mamá de verdad. Entonces eso es lo que seré, si tú quieres. Sí quiero. Mateo se durmió segundos después, con una paz en el rostro que Clara nunca había visto. Ella se quedó ahí, viéndolo respirar, memorizando cada detalle de su rostro, prometiéndose en silencio que nunca volvería a fallarte. Javier apareció en la puerta observándolos. Va a estar bien, dijo en voz baja. Los 3 vamos a estar bien. Clara se levantó y caminó hacia él. Javier la abrazó, y en ese abrazo había perdón, había esperanza, había futuro. No era la familia perfecta que Clara había imaginado años atrás. Era algo mejor, era real, era honesta, era el resultado de errores dolorosos transformados en segundas oportunidades. 6 meses después, Mateo llamó a Clara mamá
por primera vez. Fue un domingo en el desayuno, cuando le pidió que le pasara el jugo. Una palabra tan simple, tan natural, que casi pasa desapercibida. Pero Clara la escuchó, la guardó en su corazón como el tesoro más valioso que jamás recibiría, porque había aprendido que el amor no siempre llega cuando lo esperas. A veces llega disfrazado de encuentros imposibles en esquinas bulliciosas. A veces llega a través del dolor y la redención. A veces te encuentra cuando ya no te reconoces a ti misma. Y cuando finalmente llega, te cambia para siempre. La vida de Clara, Javier y Mateo no se convirtió en un cuento de hadas. Hubo días difíciles, conversaciones dolorosas y momentos en que el pasado amenazaba con destruir el presente. Pero eligieron quedarse, eligieron sanar juntos. Mateo nunca dejó de visitar a su abuela cada fin de semana. Clara se aseguró de que esa conexión permaneciera intacta, porque esa mujer le había dado a su hijo lo que ella no pudo: amor incondicional cuando más lo necesitaba. Con el tiempo, Clara le contó a Mateo la verdad completa. Tenía 11 años cuando finalmente se sentaron y ella le explicó todo: el accidente de su padre biológico, la depresión, la presión familiar, el abandono. Mateo lloró, hizo preguntas difíciles, se enojó, pero después de semanas de conversaciones honestas y terapia familiar, logró entender. No perdonó de inmediato, porque el perdón verdadero toma tiempo, pero empezó a sanar. Años después, cuando Mateo se graduó de preparatoria con honores, los tres estaban ahí: Clara, Javier y la abuela, sentados juntos en la ceremonia, llorando de orgullo. Mateo subió al podio como representante de su generación y dijo algo que Clara nunca olvidaría: la vida no siempre sale como lo planeamos. A veces perdemos a las personas que amamos, a veces nos perdemos a nosotros mismos, pero si algo he aprendido es que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a casa. Gracias a quienes me ayudaron a encontrar la mía. Miró directamente a Clara cuando lo dijo. Esa noche, de vuelta en casa, Mateo abrazó a Clara y le susurró: gracias por no rendirte conmigo, gracias por volver. Clara lo abrazó con fuerza, sabiendo que algunos errores nunca se borran completamente, pero que el amor, el verdadero amor, tiene el poder de transformarlos en algo nuevo, algo que se parece mucho a la redención. ¿Qué harías tú en el lugar de Clara? ¿Crees que el amor puede vencer incluso los errores más dolorosos del pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Suscríbete y activa la campanita para más historias que tocan el corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas narrativas que nos recuerdan lo poderoso que puede ser el amor.